Hoy, en Operación Cicatriz, nos acompaña el politólogo itamita, Paco Gatica, servidor público, especialista en seguridad pública y en seguridad nacional, caballero Mistli. A ver, Gatica querido, explícanos un poquito. Bueno, ser caballero Mistli es que egresaste de una maestría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Correcto. Hiciste la maestría en el Ejército porque también hay otra maestría en Seguridad Nacional que la imparte la Armada de México, que es en la Secretaría de la Marina. Así es. Antes, no antes, pero cuando yo me acababa de graduar de la licenciatura ya hace varios ayeres, iniciaban los civiles a ingresar al sistema educativo militar a hacer maestrías en Seguridad Nacional. Sí, eran muy poquitos, era algo súper difícil poder entrar y hacer un posgrado en el Ejército. Platícanos un poquito, porque yo creo que para nuestra audiencia va a ser bien interesante. ¿Cómo vive un civil precisamente este posgrado, esta maestría en Seguridad Nacional en la Universidad del Ejército? Claro que sí. Primero, muchas gracias por invitarme, Alejandro. Estoy muy contento de estar aquí. No, al contrario, gracias por venir. Y efectivamente son pocos los civiles que tenemos la gran satisfacción y la oportunidad de haber cursado diferentes tipos de formación en el sistema educativo militar. En mi caso, como bien ya lo dijiste, es una maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y la Defensa Nacional. Esta maestría tiene una maestría aparejada, igualmente, como bien lo dijiste, en la Secretaría de Marina Armada de México. Claro. Es una maestría en Seguridad Nacional, así es para ellos. Y es un grupo de aproximadamente 40 discentes, alumnos, que pertenecemos a una antigüedad, no a una generación. Claro, una antigüedad. Así en el lenguaje castrense. En el lenguaje castrense. Y antigüedad y promoción, ahí van los coroneles y generales que generalmente terminan ascendiendo. Ya sea los coroneles ascienden a general o los generales brigadieres y de brigada ascienden también. Es algo de muchísimo prestigio al interior del Ejército, es correcto. Si mal no entiendo. Así es la imparte la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea en el Colegio de Defensa Nacional. Este Colegio de Defensa Nacional es la máxima casa de estudios para los militares, como bien dices. Aparte la sede es bien bonita, ¿no? Es el antiguo Colegio Militar de Popotla. Es muy, muy bonita. Son edificios de la era porfiriana, padrísimos. Y ahí llegan los coroneles con aspiraciones para ascender a generales. Muchas veces les toca estando como discentes en la maestría. Y es muy meritocrático el sistema de ascensos del militar, por lo cual ellos tienen puntos y saben cuántos puntos les da, por ejemplo, la maestría. A ellos les da 50 puntos acudir ahí, cosa que no consiguen con ninguna otra maestría. Otras maestrías en el lugar u universidad que tú quieras, una Ivy League, a un militar no le repercute tanto en su ascenso, en su capacidad de ascender, como lo hace el colegio. Y efectivamente ahí tuvimos la oportunidad de estar un año de tiempo completo. Fuimos 10 civiles y pudimos concluir 8 en esta ocasión, en la 38 antigüedad. Wow, no, pues muchas felicidades, ¿no? Y aparte, bueno, como tú mencionas, pues no hay un lugar más meritocrático en México que el Ejército. Pues ya para que un coronel pueda llegar a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, pues de entrada pues ya se graduó como oficial en el heroico Colegio Militar y después tuvo que ir a la Escuela Superior de Guerra y pues muchísimos años de servicio, ¿no? Llegan jefes de zona, jefes de regiones a estudiar esta maestría, gente que ya tuvo una experiencia de mando importantísima. Efectivamente, dentro de su carrera para ser coroneles, ellos ya tuvieron que haber pasado por tener mando. Y como dices, son mandos, ellos habrán podido ya ser jefes de Estado Mayor de alguna zona militar o haber participado en una región militar en apoyo a otros coroneles de más antiguos y sobre todo a generales. Y es un grupo muy privilegiado quienes llegan a la maestría. Se manejan por armas, como nosotros pudiéramos decir, por disciplinas, ¿no? Claro. Está el arma blindada, caballería, infantería, en fin, demás. Y son generaciones muy grandes,
Por ejemplo, la de infantería deben haber sido 400, 300 alumnos de una antigüedad, y de ahí simplemente, para que tengas una idea, llegan unos 8 o 7 coroneles de esa arma a la maestría. Es decir, es un lugar muy privilegiado para estar. Y como civiles tenemos un proceso distinto, es una invitación a las secretarías de Estado. ¿Para qué? Para que haya un conocimiento y un intercambio de relaciones cívico-militares. Bueno, y tú ya tenías la experiencia profesional de estar involucrado en temas de seguridad pública y de seguridad nacional. De ahí que surge la invitación precisamente del Ejército para que puedas cursar una maestría en la Universidad del Ejército. Tuve la oportunidad la semana pasada, y te aprecio el envío, te lo aprecio mucho de verdad, sobre tu tesis de maestría, la tesis que escribiste precisamente para obtener este grado. Ahí pues, digo, haces un estudio a profundidad de cómo ha ido evolucionando la estrategia de seguridad. Y la verdad es que me gustaría mucho que nos platicaras, pues, vaya, ¿cómo llegamos a la situación actual? Estamos viviendo una violencia sin parangón en la historia contemporánea del país, y esto pues se desenvuelve desde ya hace varias administraciones, no es un fenómeno reciente. ¿Qué pasaba ahora sí que en el Ancien Régime, pero ancien, el viejo PRI, ¿no? Sí. Después, ¿cuál es la evolución durante los gobiernos panistas? ¿Qué ocurre en la administración del presidente Calderón? No, porque, bueno, ahí se declara la guerra, si hay un cambio, si hay un cambio de narrativa. ¿Y cómo sigue esta evolución durante la administración del presidente Peña? ¿Y qué es lo que nos tiene aquí? Entonces, yo creo que para los que escuchan este podcast va a ser interesante cómo va mutando la estrategia de seguridad, pero también qué ocurre con el crimen organizado, ¿no? En la década de los 70s, 80s, pues había dos grupos preponderantes, dos grupos importantes, dos cárteles, y estos cárteles pues sufren una atomización, y el plan de negocios de los grupos delictivos pues también va mutando. Es decir, pues antes estaban enfocados en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, después empiezan a atomizarse estos grupos, cambia el plan de negocios, y el foco se vuelven los ciudadanos y su patrimonio, ¿no? Ya se incrementan las extorsiones, el cobro de derecho de piso, el secuestro, otras cosas que están alejadas de simplemente el trasiego de drogas hacia el vecino país del norte. También que nos pudieras platicar qué es lo que ocurre. Primero, con la estrategia. Bueno, primero, a nivel de cancha, digamos, qué es lo que ocurre con los cárteles, cómo van evolucionando, y también a la par cómo va evolucionando esta estrategia para contrarrestar precisamente la actividad delictiva. Uh-huh. Entonces ya no quiero echar tanto choro y te dejo que nos platiques cómo ha sido esta evolución y cómo llegamos a ahorita. Pues como bien lo comentas, es un tema que no es nuevo, es un tema que tiene varias décadas, es complejo, es multifactorial y ha variado, ha cambiado. Podemos hablar del antiguo régimen, vamos a pensar en la época de Salinas. Normalmente e internacionalmente nos medimos por una tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Es un estándar comúnmente aceptado para saber cómo está la situación en un país, un estado, un territorio. En el 88 traíamos aproximadamente, con las mediciones de ese entonces, una tasa de 19 homicidios por cada 100,000 habitantes. Después, para el régimen de Zedillo, traíamos más o menos 18. Cuando llega Vicente Fox a su administración, los temas de seguridad no son los más importantes. Si revisamos la prensa en esos días, sí era un tema,
en el discurso de Zedillo, en el discurso de Fox, en el discurso de Calderón y para acá, ha sido ya una variable a tomar en cuenta para lograr resultados electorales. Yo recuerdo para el estudio que leíste, haber hecho una revisión hemerográfica. Hay un cartel padrísimo donde dice: Zedillo usará a militares para la seguridad pública. Es decir, estos temas no son nuevos, son multifactoriales. Pensemos en México, es un país bioceánico, es un país que geoestratégicamente está puesto entre los grandes productores de goma y cocaína y el principal mercado consumidor del mundo, entre los Estados Unidos y Centro y Sudamérica. Ha habido una evolución de cómo llega, cómo se da ese trasiego y cómo México se vuelve un territorio no solamente de paso, sino un territorio disputado para micromercados. Pensemos en los 90. En los 90 sabemos que la droga a Estados Unidos pasaba sí por México, pero también por la ruta del Caribe. Esa ruta del Caribe Estados Unidos la entendió, la hizo una prioridad, le metió mucho dinero al tema de la Guardia Costera, al tema de la supervisión, al tema de satélites, y la cerraron prácticamente. ¿Qué sucede con eso? Pues que México se vuelve el único país para el trasiego de droga. Entonces, viene más, sobre todo de cocaína, vienen más cocaína a México, el precio de la coca bajó, hay una sobreoferta de coca, por una razón. En Colombia, con el tema de la guerrilla, se empezó a hacer una negociación y se dejó de fumigar. Hubo una mayor producción de cocaína y hubo una mayor disposición de ella, y con la ruta cerrada, en México empezó a haber más cocaína en territorio. Los cárteles los cárteles internacionales de la delincuencia. ¿En qué época estamos hablando? Estamos hablando entre 94 y 95 más o menos. Hay una sobreoferta de cocaína en el país. Digamos, a nivel global, en el mercado, no solamente en México, pero México, al haber sido cerrada la ruta del Caribe, queda como prácticamente el único paso viable para que ésta llegara al principal mercado consumidor, que son los Estados Unidos. Entonces, hay más cocaína, bajan los precios, es mucho más difícil empezar a pasarla para Estados Unidos, y los cárteles mexicanos empiezan a florecer. ¿Por qué? Porque se hace un mercado rutas interno. Sí, o sea, cae este mito de nosotros nada más somos un país de trasiego, porque antes se decía eso, precisamente en los 90. No, pues es que nosotros somos un país de trasiego, no tenemos un problema de salud, de consumo, es decir, ahí es cuando se empieza a exacerbar también, bueno, no exacerbar, pero aumentar el consumo interno. Sí, aunque hay que decir que en México sigue siendo preponderantemente un país de trasiego. En las encuestas nacionales de adicciones, que han sido más o menos realizadas con alguna buena periodicidad, sí. Vemos que sí ha aumentado en relación a sí mismo el consumo, es decir, pasa del 2% al 4%, digamos, es el doble. Sin embargo, no tenemos un problema real de consumo como otros mercados, como los propios Estados Unidos. Claro. Sin embargo, sí se empieza a dar un tema de consumo interno que provoca el narcomenudeo famoso. En algunas ciudades que tienen poder adquisitivo. Y la violencia alrededor de ese narcomenudeo, precisamente. Es correcto. Entonces, tenemos dos tipos de grupos de delincuencia. Los que se pelean por los territorios del narcomenudeo, que cada vez de los 90 al 2000 y para acá, se volvieron un poco más amplios, sin ser los más importantes. Siempre ha habido una disputa en los destinos turísticos. Es decir, pensemos en Acapulco, pensemos en Los Cabos, pensemos en Quintana Roo. Digamos, ahí donde ha habido verdaderos mercados de consumo no nacional, sino de todo tipo, siempre ha habido disputas, y esos son mercados atractivos o micromercados atractivos. Pero son micromercados. Es correcto. La disputa sigue siendo con el principal mercado, que son los Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos empezamos a disputar? Las carreteras, los puertos, y esto tiene que ver ya de 2005, 2006 para acá, con un cambio también en el consumo. No solo se consume cocaína, no solo se consume marihuana. La marihuana se empieza a despenalizar en los Estados Unidos, ya hay una menor demanda de la marihuana mexicana,
Empieza a haber ahora una menor demanda de la cocaína colombiana y se está cambiando por los opioides. Todos los derivados de la amapola. Eso creo que es un tema que debemos de abordar. Se me hace muy importante. Digo, dejémoslo para después, para que nos puedas precisamente ayudar para que puedas, para que nos ayudes a desmenuzar, ¿no? Esta evolución en la estrategia, pero creo que es súper relevante que abordemos el tema de cómo en Estados Unidos la gente vuelve a consumir opiáceos por esta restricción para los médicos de recetar painkillers, ¿no? Así es. Y que vuelve a haber esta demanda, y esto genera pues que el centro de producción global de opio sea Guerrero, ya no es Afganistán, ¿no? Y toda la violencia que se genera alrededor precisamente del cultivo y del comercio alrededor de la goma de opio. Es correcto. Pero íbamos en Cedillo. En Así Cedillo es cuando hay una primera intención de que los soldados se dediquen a combatir a los cárteles. Ahí hay un primer al anuncio. Crimen organizado. Hay un primer anuncio. Sí. El primer presidente que pone el tema de seguridad en un Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, fue Miguel de la Madrid. Y vemos cómo el tema no era el más importante. Y no fue tampoco el más importante, puedo decirte que hasta Fox. Es decir, sí es un tema que siempre le ha preocupado a la gente. En las encuestas, en el tema electoral, siempre ha estado presente. Ahora, que todavía, a ver, ayúdanos también a entender esto. Todavía con Miguel de la Madrid existía esta idea, espero estar equivocado, de que el crimen no se combatía, se administraba. Y también, pues, ex post hemos visto y hemos sabido, bueno, nos hemos enterado de que, por ejemplo, lo que ocurría con mi general, el entonces secretario era Arévalo Gardoqui. Sí. ¿No? Entonces, pues, aquí había esta idea que había permeado, ¿no? Y por muchos años también, es más, era una de las críticas precisamente a la estrategia del presidente Calderón. Bueno, pues el crimen no se combate, sino que se administra, ¿no? Y esto es lo que puede, digo, tú eres el experto, tú eres el especialista, pero a raíz de esta estrategia de administrar el crimen, quote unquote, es que se pudo haber empezado a generar verdaderamente un problema, ¿no? Que creció hasta la administración de Fox. Fox también un poco voltea la cara, no quiere entrarle al toro por los cuernos, y es cuando ahí ponemos fast forward a la administración del presidente Calderón, y es cuando se inicia esta supuesta guerra, o por lo menos hay este cambio en la narrativa, una guerra frontal. El tema de la administración de la delincuencia y específicamente lo que tiene que ver con el crimen organizado se da mucho porque antes de los 90, antes del 94, 95, la principal actividad de los grupos fuertes era controlar las rutas a los Estados Unidos. Y eso en realidad a México, a los gobiernos mexicanos y sobre todo, estoy hablando a nivel federal, pero a nivel estatal, no les provocaba grandes problemas. Es decir, el que hubiera un grupo medianamente organizado que controlara de manera no violenta, sino más bien corrompiendo a las autoridades que se encontraban en su camino, no representaba un gran problema, sino el problema de seguridad que querían combatir, puedo decir, Salinas, Cedillo e incluso medianamente Fox, eran temas de seguridad en lo local, es decir, el robo, los asaltos. Sí, petty crime. Pues el crimen el crimen cotidiano. No teníamos estos del fuero común, grupos
que se le presentaran al Estado como un verdadero desafío, no solamente en el tema de la violencia, del control legítimo de la fuerza, sino ni siquiera de manera económica. Eran grupos que se dedicaban a ello y no representaban un antagonismo fuerte al gobierno federal. ¿Cuándo empiezan a haber estos cambios? Voy a dar, como dices, el fast forward. Cuando empieza la administración del expresidente Calderón, tenemos el primer evento de una gran violencia mediática de lo que representaban estos grupos, que son los descabezados en una discoteca en Michoacán entre 2006 y 2007. Tenemos eventos que nunca habíamos visto, con el resurgimiento de grupos muy violentos como los Zetas. Empezamos a ver descabezados, empezamos a ver gente colgada, quemada, torturada, incluso por primera vez autoridades que estaban encargadas del combate. No olvidemos que de los 70s y los 80, una de las misiones más importantes de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército Mexicano, era la erradicación. Es decir, en el famoso Triángulo Dorado había presencia militar, había un control del Estado por llevar al Estado a esos lugares donde parecía que no había ningún orden ni ninguna institución. Y eso hicieron hasta que en la administración de Felipe Calderón, con un famoso discurso en el Colegio Militar, habla de una guerra a los delincuentes, habla de que el Estado mexicano no puede tener ningún antagonismo y que la violencia provocada por estos grupos tiene que terminar. ¿Qué es lo que sucede ahí? Para entonces habían pasado dos cosas, el cierre de la Ruta del Caribe en los 90, se reformó una enmienda constitucional en los Estados Unidos que prohibía que se vendieran las armas largas. Se reactivan los mercados norteamericanos de venta de armas de alto poder, y esas finalmente, por muchos mecanismos tanto de corrupción como de falta de vigilancia, terminan del lado mexicano. Esa condición les permite a los cárteles de la droga mexicanos poder armarse no para enfrentar al Estado. Recordemos que los enfrentamientos fueron principalmente entre los grupos de delincuencia organizada, y es el Estado el que tiene que intervenir por la gran violencia que tienen. Es decir, sin duda hubo afectaciones a las comunidades, pero eran enfrentamientos muy contundentes entre grupos distintos que se peleaban los territorios, tanto los de paso como los mercados. Entonces, ve esto el presidente Calderón y decide, con la información que tenía en ese momento, entrarle de frente. Vemos la curva de homicidios por cada 100,000 habitantes. Decía yo que entre los 80 y los 90 estaba alrededor de 19-20. En 2007 estábamos en niveles históricos de menos de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, es decir, no era un tema el homicidio en el país. Y cada vez iba mejor, si queremos pensarlo así. Ahora, qué bueno que abordas, y no te quiero desviar de lo que estás diciendo, qué bueno que abordas este tema. ¿Es una buena métrica el número de homicidios? Es buena en tanto que es estandarizable. Es decir, nos sirve porque podemos compararnos entre países. Nos sirve porque podemos compararnos entre estados. Sin embargo... Y en el tiempo. Exactamente, y en el tiempo. Digamos, es buena porque es estándar y porque los datos sobre homicidios normalmente, con algunas excepciones... Ahora, esto es una buena confiables. Métrica para las regiones donde hay una violencia extrema. Claro. Hay estados donde hay inseguridad y vaya que también hay la percepción de que es un estado que está en llamas, con graves problemas de inseguridad, y no hay este número de homicidios. ¿Por qué? Porque la inseguridad está en otros lados, en el transporte público, en asaltos a la vía pública, lo que habíamos comentado, ¿no? En el petty crime hay robo de vehículos, ya sea con violencia o sin violencia, hay cobro de piso, extorsiones, pero no hay estos enfrentamientos cotidianos entre cárteles. Sí, es un poco lo que está sucediendo en algunos territorios del país. Si vemos quiénes son los que hoy, de 2 meses para acá, están poniendo los cuerpos, por así decirlo, en Guanajuato, es decir, quiénes son las personas que aparecen baleadas en el estado de Guanajuato, que trae una violencia importante hoy,
no son guanajuatenses. Es decir, hay un enfrentamiento entre grupos que vienen de Michoacán, que vienen de Jalisco, principalmente de esos dos estados, que son contratados por estos grupos y que se están disputando algo muy local en Guanajuato, que es el tema del combustible. Y lo pongo como ejemplo, ¿por qué? Porque al final la comunidad, la gente oriunda y que vive y que tiene su vida en ese estado, vive una enorme inseguridad sin ser ellos necesariamente quienes están padeciendo físicamente. Desde luego que sí, pero no son principalmente ellos quienes están padeciendo físicamente. A lo que voy es, el indicador de homicidios te habla sobre una métrica de lo que está pasando con el tema de la violencia con las armas, por ejemplo. Pero esta otra violencia del cobro de piso, que es psicológica, que es la extorsión, incluso en los 2013, 2015 tuvimos una epidemia del engaño telefónico, que te hablaban a tu casa y te dicen, soy Z, se hacían desde los penales, ¿no? Muchos. Lamentablemente se sigue haciendo. Y a lo que voy es, hay dos maneras de percibir la inseguridad, con indicadores objetivos, que es cuánta gente está perdiendo la vida a razón del crimen, o está perdiendo su patrimonio, qué tan inseguro es un lugar para invertir, o la inseguridad que te da el decir, a lo mejor ni a mi familia ni a mi círculo cercano de amigos y conocidos nos ha tocado un evento muy drástico, sí nos han asaltado, pero digamos en una ciudad tan grande es más o menos esperable, pero de todas maneras tengo miedo de salir a la calle. Esa es falta de seguridad, es decir, la seguridad es una condición, y esa condición depende es una condición totalmente subjetiva. Entonces, cuando hablamos de inseguridad y cuando hablamos de violencia, no son lo mismo, no pueden ser sinónimos y no son intercambiables. En nuestro país hemos tenido, en los años 60, niveles de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes que llegan a 60 por cada 100,000, que son números que hoy serían inmanejables. Son números que hoy, que hace un par de años tenía El Salvador, que por ahí está Venezuela, ¿no? Son números muy grandes, donde el Estado verdaderamente ha fallado. Y en el país los teníamos. Desconozco las razones por las cuales se dio, pero a lo que vamos es, hay indicadores objetivos que nos hablan de la violencia, que no necesariamente se traduce automáticamente en inseguridad. Desde luego que entre más homicidios seguramente te vas a sentir menos seguro, pero hay lugares en los que te sientes muy inseguro y los indicadores objetivos no se traducen a ello. En 2007 traíamos 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es lo que tenía Ecuador más o menos hace 2 años. Y cito Ecuador. En México, entre 2008 y 2011, pasamos de 8 a 22 homicidios por cada 100,000 habitantes. Casi lo triplicamos, por varias razones. Pero en ese mismo periodo, Ecuador pasó de 22 a 8. Es decir, Ecuador tendrá no más de 10 millones de habitantes este país. Y cuando ves que se puso a hacer Ecuador, se puso a hacer policías. Se puso a meterle mucho dinero a la capacitación, formación policial. Un policía que termina su formación inicial en Ecuador gana $1,000 de inicio. En México, el promedio de los policías estatales y municipales es de menos de 10,000 pesos. 10,000 pesos es el promedio de los estatales, 6,000 pesos es el promedio de los municipales. No tenemos formación policial. Pero me regreso. ¿Qué pasó con Calderón? Se apostó por una estrategia de contención a los grupos que se estaban enfrentando entre ellos. Y eso lo que hizo fue que los mercados se disputaran de una manera más violenta, es decir, no por la acción gubernamental, sino porque cada vez era más complicado quedarse con su tajada del mercado. De 2013 a 2015, ya pasado el sexenio de Calderón, tuvimos una disminución. ¿Qué se hizo en la administración del expresidente Peña Nieto? Si vemos en plata las acciones reales, son muy similares. Es decir, un uso sistemático de las Fuerzas Armadas, no creció tanto como quisiéramos la Policía Federal, mejoraron un poco las capacidades del Estado, sin embargo, sí se dispuso más del CISEN, por ejemplo. Y el CISEN, como un órgano civil de inteligencia, junto con los órganos militares de inteligencia, buscaron ir por objetivos mucho más precisos.
ya no ir a combatir, ya no sacar a convoys de militares que pudieron haber sido emboscados, por ejemplo, en 2013 en Michoacán, ya no hacer esa estrategia, sino tratar de hacer estas famosas árboles de mandos y de estructuras criminales e ir por las cabezas. Esa fue una apuesta desde Calderón que se siguió, decían o decíamos quienes estuvimos ahí, con la narrativa, con mayor inteligencia, con más inteligencia. Y coordinación, ¿no? Coordinación. Coordinación sí fue una parte muy importante. A mí personalmente creo que la coordinación funcionó, tuvo un impacto en algunos estados. Y más que la coordinación, fue la corresponsabilidad de tener al gabinete de seguridad, es decir, al secretario de Marina, de Defensa, de Gobernación, al hoy fiscal general y el director del CISEN, junto con el secretario de Seguridad Pública o comisionado, sentado con el gobernador. Esa presión política, en el mejor sentido de lo político, esa presión del Estado federal sobre el Estado local, para decirte, si tú no haces A, B y C, y te comprometes a 1, 2 y 3, si tú no lo haces, nosotros no podemos mantener la contención que tenemos contigo en tu estado. Entonces, los gobernadores se metían al tema, a lo mejor un poco forzados por las circunstancias, es decir, más que coordinación, era un tema de corresponsabilidad o de hacer responsable al mandatario estatal, y ahí empezaban a... ¿Cómo lograron esto? Es importante, esta corresponsabilidad. Bueno, la estrategia tal cual en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue dividir al país en 5 regiones. Eso se hizo simplemente para términos operativos, para poder coordinar métricas y para poder coordinar las reuniones. Se divide al país en 5 regiones, por ejemplo, Occidente, ¿no? Jalisco, Guanajuato, Michoacán, y se iba el gabinete una vez al mes, al principio tal vez más, y se reunía con los gobernadores de esos estados. Y se hacía una evaluación. Primero, se trataba de ver cuáles eran los problemas de esos estados. Muchas veces no eran los mismos. Algunas veces los grupos sí controlaban varios territorios. No, eso es interesante, pero ¿qué incentivos se generaron para que los gobernadores le entraran al quite? Los incentivos prácticamente creo que tienen que ver con la presencia federal en sus territorios, porque no podemos hablar de subsidios, ¿no? Por la ley de coordinación fiscal, los subsidios federales a los estados no se pueden tocar al día, a la fecha de hoy. Entonces, por ahí no teníamos como gobierno en ese entonces muchos dientes, hoy tampoco se tiene, creo que está cambiando. Y era un tema de apoyo, digamos, operacional a algunas acciones que estaban haciendo la policía estatal, pero sobre todo un apoyo de contención, es decir, la presencia de la Policía Federal, y no me refiero a ver las patrullas en las calles, sino de grupos especializados de otras divisiones, como la División de Investigación, la División de Antidrogas, incluso pudo haber de la División de Inteligencia, permanentemente en el Estado, yendo por objetivos que estaban generando violencia, muy específicamente. Si en Michoacán, bueno, Michoacán no lo voy a poner porque es un ejemplo muy sui generis de esa administración, pero digamos que en el Estado de México tenías un problema con una banda muy específica, se mandaba a la gente de las células y ayudaba a la policía estatal a tratar de contener, de disuadir, y también la presencia física. Me parece que esas eran las herramientas con las que, de las que disponía la Federación y que le interesaban a los gobiernos de los estados. Es decir, dado que no hemos tenido una capacidad para formar policías estatales eficientes y menos policías municipales, y a lo mejor el fenómeno delictivo que tenemos no da para las fuerzas estatales y municipales, la presencia y el apoyo de la Federación con sus elementos era el factor principal, no quiero decir de negociación, pero sí era el factor principal para que el gobernador dijera, yo no me imagino a mi estado con la condición en la que estuviéramos, si se va el ejército o si los elementos que tengo aquí del ejército no participan, no nos apoyan, no bajaríamos la incidencia como queremos. Me parece que ese fue el principal motor para que los gobernadores entraran al tema, y puedo decirte que después fue evolucionando. Ya, digamos, la dinámica de las relaciones entre la Federación y el Estado ya eran de mucha más, ahora sí, cooperación y coordinación, y de una suerte de tratar de buscar hacer esto institucionalmente, no en la coyuntura, sino decir, ¿cómo te formo
tus propias capacidades. Y un ejemplo exitoso fueron las unidades especializadas para atender el secuestro, las UECs, que empezaron en 2013 con la famosa CONASE, la Comisión Nacional Antisecuestro. ¿Y qué hizo la Federación? Dijo, yo no me voy a hacer cargo de los secuestros que tienen en todos lados, vamos a crearles las condiciones a los estados. ¿Y qué hizo en ese momento el coordinador? Era Renato Sales, antes de ser comisionado nacional. Se fue a los estados y pactaron, digamos, oficializaron e institucionalizaron que los elementos que se formaran y los expertos en antisecuestro, por ejemplo, no los pudieras usar para ninguna otra cosa. Y que las capacidades técnicas que se necesitan para resolver un secuestro, que son de inteligencia, no las pudieras usar para ninguna otra cosa. Los estados que se alinearon a ese compromiso tuvieron bajas drásticas en la incidencia. Si vemos que bajó el homicidio entre 2013 y 2015, podemos ver un parteaguas también, unos 6 meses después de que inició la CONASE, con el delito de secuestro, que nos sigue pegando y que ahora va a la alza, pero fue el delito que más se contuvo, por ejemplo. Entonces, la Federación llevaba capacidades a los estados, y los estados, para no perder esa capacidad y que su estado se convirtiera en un problema más grande en términos de seguridad, se metían a sus temas. Me parece que eso sí tuvo un impacto. Podemos ver esta baja en la incidencia delictiva en los homicidios por cada 100,000 habitantes entre 2013 y 2015, y después volvemos a tener una subida. ¿Qué es lo que nos explica eso? La verdad es que es muy complejo, y otra vez tenemos el cambio de drogas del que hablábamos. Esta prohibición de estar recetando en los Estados Unidos, por ejemplo, el tema de los opioides. Tiene un impacto muy importante. Si tú observas la curva de muertes por sobredosis en los Estados Unidos en esos años, se corresponde con la curva de violencia que tenemos en México. No hay ninguna causalidad, simplemente hablo de que son fenómenos que se van acompañando. Y otro que sucede, que ya te había platicado, que había pasado en los 90, vuelve a pasar en Colombia. Se dejan de fumigar, hay una sustancia, el glifosfato, que se tiraba desde helicópteros en los campos de siembra de cocaína en Colombia. Hay una resolución de la Corte colombiana a petición de los pueblos originarios que tenían problemas por esa erradicación, y se deja de erradicar por 2 o 3 años. Y tú puedes ver el informe de la ONU en el tema de hectáreas sembradas y la disposición de la planta de la cocaína, igual, se fue a las nubes. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, ¿cuáles son los efectos, las variables exógenas que nos afectan como país? Uno, las armas. Ese es súper importante. Para la violencia es la disposición de 2, la demanda por estupefacientes. El mercado que representa a los Estados Unidos. El mercado, ahorita especialmente los opioides. Ahorita, sí, Estados Unidos de hace 2 años declaró formalmente una alerta pues en la salud gente está muriendo por sobredosis de opioides. Y esta sobredosis de opioides tiene que... ¿Cuál es el papel que juega el fentanilo ahí? Esta goma de opio, de la adormidera, este jugo coagulado, ¿no?, que se mandaba de manera clandestina en tráilers, se pasaba por túneles. Todo esto se empezó a cambiar por una sustancia que una sobredosis te puede dar simplemente con una gota. Sí, lo entiendo. O sea, pensemos en sal. 11 una pizca, digamos, de fentanilo es mortal. A lo que vamos es, el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Que los costos de envío, digamos, de trasiego de una sustancia como esa a cualquier otro lugar, se caen. Tú pasas una caja de zapatos llena de fentanilo a los Estados Unidos y puedes dejar de trabajar, digamos, o de preocuparte como crimen organizado por mucho tiempo. No conozco el precio hoy, pero una caja de zapatos, o la mitad de una caja de zapatos,
con fentanilo en los Estados Unidos te representa millones de dólares. Es decir, ya no tienes que arriesgarte que estar coludido con tantas autoridades o que estarte peleando con tus antagónicos. No tienes tantos problemas. ¿Nosotros para pasarla. producimos el fentanilo o viene de Asia? El fentanilo, que es sintético y viene de prácticamente China, ¿no? su uso era para sedar elefantes o grandes animales, es producido en China. Ha habido y he visto en recientes fechas comunicados oficiales de ahora la Fiscalía General de la República, donde dice que han desmantelado laboratorios presuntamente para la elaboración de fentanilo. Aquí en México. En México. El fentanilo en Ahora, México... este fentanilo chino Sí. se mezclaba con la goma de opio mexicana. Sí, y se hizo otro tipo de droga famosa, la China White, por ejemplo, que se potenciaba con el fentanilo. El fentanilo, hasta hace un año o dos, era difícil de conseguir. Y por eso, hoy si tú ves las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre muertes, el estado con mayor número de homicidios por cada 100,000 habitantes es Colima, por una razón elemental. Manzanillo, Sí, sí. siendo el puerto de entrada de muchos de los productos que vienen de Asia, entre ellos el fentanilo, se ha vuelto un territorio en gran disputa. Entonces, ¿qué pasa con esta sustancia? Es mucho más rentable pasarla. No se produce en México a gran escala. Hay indicios de que se ha producido o de que se ha encontrado o que se ha mezclado en algunos otros lugares. ¿Esto compite con los opioides que se producen en Guerrero? Claro, desde luego. Tiene un impacto. ¿Cuál es este impacto? Al tener tú una sustancia que es mucho más, digamos, transportable y mucho menos, digamos, onerosa en su proceso, es decir, la goma de opio, tú necesitas un proceso temporal de cosecha, de siembra de cosecha, de que no te estén erradicando el ejército mexicano o la policía federal y estarla transportando desde Guerrero. Hay algunas otras partes del país donde se siembra, no solo es Guerrero. Hay algunas partes de Sonora, de Baja California, donde existen posibilidades de que haya siembra de amapola, pero digamos, preponderantemente es Guerrero. Entonces, toda esa oferta de amapola para sacar el jugo coagulado y que te dé lo que vas a mandar como producto, se cae a la hora de que tienes un producto tan dañino, pero tan eficiente en términos de mercado como el fentanilo. Entonces, tiene que ver mucho con lo que está pasando también en Guerrero, que nos ha pasado antes en otras partes del país, que es que los grupos de delincuencia organizada, acostumbrados a percibir rentas de manera ilícita, buscan a la hora de no poder conseguirla con el trasiego, cambiar a delitos de corte extorsivo, que es el secuestro, la extorsión, el cobro de piso y el narcomenudeo. Entonces, esa es una de las razones también que explican parte de la violencia en algunas zonas de Guerrero, en la montaña, ¿no? Porque en Acapulco es una cosa diferente. Entonces, sí tiene un impacto el uso y el gran auge que ha tenido el fentanilo hoy en los Estados Unidos. Así, es uno de los factores exógenos que nos ayudan a entender por qué la violencia. Pero en México, los factores internos, y son los que también deberíamos estar atendiendo, tienen que ver con las capacidades que tenemos para prevenir el delito en general. Pero sobre todo para poder sancionar las conductas antijurídicas. Hoy, asesinar a una persona en México es muy sencillo y salirte con la tuya. La cantidad de gente que va a la cárcel por homicidio está vinculada al tipo de circunstancias y es mucho más propenso una persona que no planeó el homicidio o que no es un homicida, que no se dedica a eso, sí, claro, que vaya a la cárcel, a los famosos sicarios. Tenemos el ejemplo de lo que pasó en Plaza Arts y podemos ver cuánto se les pagó a dos personas, entre 5 y 10 mil pesos, por ir a asesinar a estas personas, que no eran cualquier persona. Pero hoy en México el costo de una vida es entre 5 y 10 mil pesos. Es decir, ¿por qué?
porque no tienes costos asociados a pagar esto con una pena corporal o a perder, ni a perder la libertad, ni a perder la vida, ni a perder el patrimonio. Hoy en México, salirse con la suya siendo un delincuente es cada vez más fácil. Y esto pasa por varios niveles. El nivel institucional, que son las capacidades de investigación de las policías. La mejor policía que tenía este país, por mucho o poco que fuera esta capacidad, era la Policía Federal. Esta policía desaparece antes de que termine el año. Si no es que antes de que termine este mes, la Policía Federal formalmente no existe. Y pasamos a la Guardia Nacional sin Policía Federal, porque aunque algunos elementos, que la mayoría de ellos son los elementos no operativos, sino los de gabinete, que también son muy importantes, sí es una Guardia Nacional formada por militares. El pie veterano son militares. Los militares son altamente capacitados y excelentes servidores públicos para la defensa nacional y para la seguridad interior, que como podemos ver en la historia de nuestro país, la misión del ejército no ha sido hacer la guerra a ninguna otra nación, ni defendernos de ninguna invasión. Han sido cada vez más temas vinculados a la erradicación, al tema de el orden en general, de apoyo a otras instancias. Ha sido incluso con mucho éxito el tema de la protección civil, ¿no? De entrar en casos de desastres. No han sido sus misiones el hacer una investigación policial sobre quién está afectando una comunidad. A lo mejor sí sobre los grandes cárteles, sobre los grandes productores, sobre los grandes encargados del trasiego internacional, pero no son las misiones que se le quieren encomendar ahora. Entonces, hoy no tenemos una capacidad institucional para el combate del delito, con honrosas excepciones en algunos estados y en algunos municipios. Hoy tenemos una ley, más bien un sistema de acceso a la justicia, un sistema de justicia penal que no ha terminado de ajustarse, sin capacitación. O sea, un ministerio público hoy no tiene la capacitación suficiente para que si un policía, igualmente, si fuera el caso, altamente capacitado, le lleva un caso, hoy el Ministerio Público no tiene capacidad de sacarlo exitosamente. ¿Y quiénes son los más entrenados en esto? Los jueces. Porque ser juez es distinto a ser Ministerio Público y es muy distinto a ser policía. La preparación académica de cada uno de estos puestos en sí misma es abismalmente distinta entre unos y otros. Y no solo eso, nunca se han capacitado o hay muy pocos ejercicios de capacitación conjunta. Entonces, no le entendemos al nuevo sistema de justicia penal. Eso aunado a lo que podemos llamar como populismo legislativo, del aumento de las penas en algunos delitos, de hacer delitos graves, algunos que no deberían de ser, y de proponer ideas como que algunos tipos de delincuentes no pisen la cárcel por delitos que sí agravian a la gente. O sea, nos tiene verdaderamente en una situación, digamos, en una tormenta perfecta de quienes, que beneficia a quienes se dedican a lo ilícito. Es decir, el factor impunidad, yo creo, en mi opinión, es la principal causa de la inseguridad hoy. Porque tienes capacidad de contención, digamos, a los grupos criminales. No puedes evitar que un grupo criminal asesine a otro. Es imposible. ¿Cómo haces que a un vecino le dispare, ya no lo criminal, el crimen organizado, pero cómo haces que un vecino enojado no le dispare a otro si tiene un arma? ¿Cómo lo evitas? ¿Cómo evitas que alguien que no suelta el vehículo en el periférico sea asesinado por una persona que trae un arma? ¿Cómo lo evitas? O sea, el papel del Estado a veces se deja de lado, dejamos de pensar cuál es la mecánica real, cuáles son los elementos verdaderos que tiene la autoridad para hacer el trabajo que le estamos exigiendo. ¿Cómo lo evitas? Y solo lo evitas con dos maneras: prevención y la sanción, para que no vuelva una conducta de esas, le cueste a la persona que está haciendo. Llenando ni es llenando las como Estado prisiones. tienes que emitir una amenaza creíble de que vas a hacer cumplir la ley.
Y lamentablemente eso básicamente no existe en este país. no existe. Hermanito querido, nos alargamos un poquito. La intención del podcast es que además de hacer este diagnóstico y de mostrarnos la evolución de la estrategia de seguridad a lo largo de las diferentes administraciones en estos 30 años, en esos últimos 30 años, pues que la intención era desmenuzar, ¿no?, la estrategia de la actual administración, de qué es lo que quiere hacer el López Obradorismo precisamente para atemperar la violencia que impera en el país. Pero pues me gustaría invitarte pronto para que lo podamos hacer. Como tú quieras. Ojalá que pueda ser, si no la próxima semana, en 2 semanas, para no perder el hilo, y que pudieras venir y nos ayudaras a explicarnos en qué consiste la estrategia, porque vaya, a ciencia cierta no sabemos. Ya se presentó la Guardia Nacional, ¿no? Ya explicaste pues, un poco que pues, son los quizá los mismos militares con diferente uniforme. Desaparece la Policía Federal como la conocíamos, pero vaya, la actual administración ha presentado diferentes documentos, los cuales tú has estudiado y que nos dan indicios de por dónde va, porque a ciencia cierta no sabemos cuál es la estrategia de seguridad del actual gobierno. Ojalá que puedas venir pronto, Gatica querido. Cuando tú me invites, aquí estaré. Esta es tu casa, hermano. Muchas gracias. Ojalá que te vuelvas un regular. Y nuestro especialista, el especialista en campus de la seguridad nacional. Con mucho y gusto. la seguridad pública. Hermano, muchas gracias. Gracias, Alex.